Bueno chicos, iniciamos esta semana con nuestra guía de aplicación número 4, que como pueden ver tiene fecha del 1 de junio al 12 de junio. Para ella vamos a continuar trabajando con la parte de polígonos y en el primer punto nos piden hacer la clasificación de unos polígonos. Esa clasificación la vamos a hacer de acuerdo al número de lados. Recordemos que un polígono de 3 lados se llama triángulo, de 4 lados cuadrilátero, de 5 lados pentágono, de 6 lados hexágono, de 7 lados heptágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 8 lados octágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así sucesivamente. Ustedes hicieron unos cuadros muy completos en la guía pasada sobre esa clasificación. Entonces en ese primer punto lo que les piden es escribir el nombre del polígono que aparece ahí dibujadito de acuerdo al número de lados. Ahora vamos a hablar en esta oportunidad de las diagonales de un polígono. Entonces una diagonal es un segmento que me va a unir dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, pongamos que tengo este pentágono. Un pentágono A, B, C, D y E. Y me piden que trace las diagonales de ese pentágono. Entonces yo voy a trazar, como es un segmento que une dos vértices no consecutivos, pues A con E sería el mismo lado, porque son dos vértices seguidos. Entonces voy a unir A con D para trazar una diagonal. Y esta es una diagonal. La otra diagonal que sale desde A es A con C. Nuevamente con B no, porque es el mismo lado. A y B son vértices consecutivos, entonces ahí no hay diagonal. Desde B, entonces de B a D hay una diagonal y de B a E hay otra diagonal. Desde C, de C a A hay una diagonal, pero ya la tracé, que es la misma de A a C. De C a E hay otra diagonal, que me falta trazarla. De D a A es la misma de A a D y de D a B ya está. Y de E también. Por lo tanto, ese pentágono, contemos cuántas diagonales tiene. 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales. Un pentágono tiene 5 diagonales. Ahora, veamos qué pasa si dibujo un hexágono. ¿Será que tiene también 6 diagonales? ¿O cambiarán algo? Veamos este hexágono. Entonces mi hexágono, cuyos vértices son M, N, O, P, Q y L. Aquí me piden que trace las diagonales de ese hexágono. Entonces veamos. De M puedo trazar diagonal a O, a P y a Q. Y ahí tengo 3 diagonales. De N puedo trazar diagonal a P, a Q, uy, está como torcida, y a L. Y ahí tengo otras 3 diagonales. De O puedo trazar diagonal a M, que ya la tengo, a Q y a L. Y ahí tengo pues 2 más porque la azulita ya estaba. De P puedo trazar diagonal a N, que ya la tengo, a M, que ya la tengo, y me falta a L. ¿Cierto? De Q voy a trazarla a O, que ya la tengo, a N, que ya la tengo, y a M, que ya la tengo. Y de R también ya las tengo, a N, a O y a Q. Ahora contemos las diagonales de ese hexágono. Entonces tenemos 1, 2 y 3, las 3 azules. 1, 2 y 3, las 3 rojas. Y acá tengo 1, 2 y 3, las 3 negras. Es decir, que ese hexágono tiene 9 diagonales.
¿Sí están de acuerdo que tiene 9 diagonales? La volvemos a contar. Azules hay 1, 2, 3. Rojas 1, 2, 3. Y negras 1, 2 y 3. 9 diagonales. Entonces, ¿será que el número de lados tiene que ver con el número de diagonales? Porque acá tenía 5 lados y 5 diagonales, pero acá tengo 6 lados y 9 diagonales. Entonces no quiero que de pronto se vayan a confundir y piensen que el número de lados es igual al número de diagonales. Si tenemos un cuadrilátero, este es un cuadrilátero S, T, U y V. ¿Cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? El cuadrilátero tiene 4 lados y sin embargo solo tiene 1 y 2 diagonales. Los cuadriláteros tienen diagonales, o sea que ya tenemos que el cuadrilátero tiene 2, el pentágono tiene 5 y el hexágono tiene 9. Por ahí me piden que mire si hay una expresión algebraica que me ayude a determinar el número de diagonales de un polígono. Esa expresión es n por n-3 sobre 2. Recuerdan que les dije, voy a volver a poner acá la figurita, que a los vértices no consecutivos, si yo tomo este vértice, entonces trazo diagonal aquí y aquí. Este es mi punto A. De ahí es donde sale este n-3, porque no va a tomar ni el punto A, ni el punto E, ni el punto B. Entonces, este n es el número de lados. N es igual al número de lados. Y es una expresión algebraica sencillita. El número de lado lo multiplico por el número de lado menos 3 y el resultado lo divido en 2. Vamos a verificar con los 3 ejemplitos que hicimos y así ustedes lo pueden hacer para cualquier polígono de n lados. Cuando n era 4, ¿recuerdan cuando hicimos el logramo que dijimos que un cuadrilátero solo tenía 2 diagonales? Verifiquemos. Entonces me queda 4, que es esta n, por 4 menos 3, perdón, que es esta, sobre 2. Y eso es 4, ¿cuánto es 4 menos 3? 1, sobre 2. Y 4 por 1, 4. 4 dividido en 2, 2. Recuerden el dibujo. Para el cuadrilátero, nos dio que ese cuadrilátero tenía 2 diagonales. Entonces apliqué la fórmula para n igual a 4. Ahora, recordemos el pentágono. Dibujamos el pentágono, le sacamos las diagonales y nos dio que tenía 5 diagonales. Veamos con la fórmula. N, que en este caso es 5, por n menos 3, que es 5 menos 3, sobre 2. Entonces eso es 5. ¿Cuánto es 5 menos 3? Es 2 sobre 2. Pero esto es 5 por 2, 10 sobre 2. ¿Y cuánto es 10 sobre 2? 5. Recuerden que para el pentágono nos dio que el pentágono tenía 5 diagonales. Entonces, efectivamente, una vez más, se cumple la expresión algebraica. Y lo hicimos también para el hexágono, 6 lados. Entonces, veamos. Y recuerden que cuando hicimos el hexágono nos dio que tenía 9 diagonales. Vamos a mirar con la fórmula. Entonces, n que vale 6 por n menos 3, es decir, por 6 menos 3, sobre 2. Y eso es 6. 6 menos 3 es 3. Por 6 menos 3 sobre 2. ¿Pero cuánto es 6 por 3? Es 18. Y 18 dividido en 2 es 9. Obviamente, de esta forma numérica no es la forma más efectiva de demostrar que la fórmula se cumple. Sin embargo, yo les estoy dando la expresión y con 3 ejemplitos estamos ilustrando que efectivamente esa expresión me sirve para hallar el número de diagonales. Ya hay demostraciones formales sobre esa expresión que se cumple para cualquier cantidad de polígonos, independiente del número de lados que tengan. Entonces ahí tienen la expresión que les está pidiendo el ejercicio 3. Me pide tanto la expresión para el número de diagonales
como para los ángulos internos de un polígono. Entonces, miremos qué son eso de ángulos internos. Vamos a trabajar otra vez con el pentágono. Ustedes dirán que todo con pentágono, pero bueno, como les decía en el video anterior, la casita en la que ustedes más han dibujado desde que estaban por allá en preescolar, entonces por eso será que me gustan tanto esos pentágonos. A, B, C, D y E. Y me pide saber cuánto vale la suma de los ángulos internos de ese pentágono. Estos son mis ángulos internos, el ángulo A, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo E. De ahí yo puedo afirmar que el ángulo C y el ángulo D, cada uno vale 90 grados por ser ángulos rectos. Sin embargo, lo que el ejercicio me está pidiendo es cuánto vale la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D más el ángulo E. ¿Sí? ¿Cuántos son los ángulos? ¿Cuánto valen los ángulos internos de eso? La suma de esos ángulos internos. Miren lo que voy a hacer un momento. Si yo tomo A y trazo esas diagonales, me dividen ese pentágono en ¿qué? ¿Qué figuritas ven ahí? Vamos a quitar acá la imagen del ángulo para que vean la figurita más clarita. Me la dividen en ¿cuántos triángulos? En 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Ahí se ven los 3 triángulos claritos. Y por propiedades de los triángulos, hay una propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo mide 180 grados. Es decir, que la suma de este ángulo más este es 180, que la suma de este más este más este es 180 y que la suma de este más este es 180. Si yo tengo 3 triángulos y cada uno tiene que la suma de sus ángulos mide 180, entonces la suma de los ángulos internos de este pentágono sería 180 por 3. Y eso me da 540 grados. Esta es una forma muy práctica de ver cuánto miden los ángulos internos de cualquier polígono. Hago la división de ese polígono en triángulos, miro cuántos triángulos puedo generar a partir de un solo vértice y multiplico por la cantidad de triángulos el 180. Pero hay una expresión algebraica que me permite determinar para cualquier polígono y es 180 multiplicado por n menos 2. La expresión algebraica que me permite determinar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Si tenemos un cuadrilátero, nuevamente, voy a dibujar por acá este cuadrilátero que se llama como propósito. Es un cuadrilátero que tiene apellido, se llama rectángulo, ¿verdad? Entonces, este rectángulo A, B, C y D. Voy a tomar el vértice A y voy a mirar cuántos triángulos se generan a partir de ese vértice. Solo se generan 2, 1 y 2. Ahora, si los ángulos internos de este triángulo miden 180 y los ángulos de este triángulo miden 100, entonces la suma de los ángulos internos de este miden 360 grados. Porque 180 más 180 me da 360. Alguien puede decir, no, pero eso era muy sencillo, porque es que esto es un ángulo recto 90, este es otro recto 90, este es recto 90 y este es recto 90. 90 por 4, 360. Maravilloso. También es otra forma de deducirlo, porque es un rectángulo y tiene sus 4 ángulos rectos. Pero alguien puede decir, no, pero yo voy a aplicar la expresión algebraica que me dice que esto es 180 por n menos 2. Pero en este caso n es 4 porque son 4 lados. Entonces me queda 180 por 4 menos 2. Y eso es 180 grados. 4 menos 2 es 2. Lo que nos da 360 grados. Y ahí está la expresión algebraica tanto para el número de diagonales como para la suma de los ángulos internos de un polígono. Chicos, por favor, cuando desarrollen las guías, hacen los procesos completos, porque en la guía anterior vi que por ahí en el último punto yo les he desarrollado el ejercicio, entonces lo que hicieron fue copiar la respuesta, que el ángulo valía 30 grados y ya, no. La guía debe tener todos los procesos completicos. El video obviamente es una ayuda, pero la idea es que entiendan cada uno de los ejercicios que la guía les está planteando. Entonces, eso es lo que tiene que ver con diagonales y con ángulos internos.
Bueno, en el punto 4 nos habla del perímetro. El perímetro es la línea que forma el contorno de una figura. Es decir, si tengo un polígono, voy a trabajar con ese polígono que tengo acá. A, B, C, D, E. Nuevamente, es un hexágono no regular porque todos sus lados no tienen igual medida. Aquí tiene un ángulo interno mayor de 180 grados, que es otra característica para poder decir si es cóncavo o convexo. Pero vamos a referirnos al perímetro. El perímetro es la línea que forma el contorno, toda esta parte, todo este es el contorno. Entonces voy a mirar la longitud precisamente de esa línea que forma el contorno. ¿Y cómo hago para hallar esa longitud? Pues sumando la medida de cada uno de sus lados. Entonces si me piden perímetro, pues me dan la longitud de sus lados. Me dicen que, por ejemplo, este lado mide 4 centímetros, que este lado también mide 4 centímetros, que este lado mide 3 centímetros, que este mide 2 centímetros, que este mide 5 centímetros y que este mide 8 centímetros. Y al hallar el perímetro lo que hago es sumar todas esas longitudes. Entonces decimos, perímetro es igual, ponerlo por acá, a la suma de sus lados. Entonces a 8 centímetros más, yo lo voy a hacer en forma vertical. Ustedes lo pueden hacer seguido si quieren, más 4 centímetros, más 4 centímetros, más 3 centímetros, más 2 centímetros, más 5 centímetros. Sumamos 8 y 4, 12, 16, 19, 21, 26 centímetros. Quiere decir que el perímetro de ese hexágono son 26 centímetros. Unidades lineales, no me le pongan acá cuadrados ni cubos. Cuadrado es para área, que es superficie que está dentro, y cubos para volumen cuando trabajemos poliedros o en tercera dimensión. Entonces, por el momento, el perímetro es una longitud, por eso es lineal. Si acá están con centímetros, va a dar centímetros. Si son metros, acá me va a dar metros. Si son decímetros, me va a dar decímetros, depende de la unidad que estén trabajando. Y todas las unidades deben ser lo mismo para que me sea dimensional. Si no, sería adimensional y tendría que hacer conversión de una unidad a otra, pero no es el caso de esta guía. Como todo está en centímetros, entonces lo único que hago es sumar y doy el perímetro. Así para cualquier polígono del número de lados que les esté dando el ejercicio. Si me piden perímetro es sumar la longitud de cada uno de sus lados y ya. Y eso es lo que me pide el ejercicio 4 de la guía de aplicación de esta semana. Y en el ejercicio 5 me dan dos definiciones, la de polígono regular, que ya la hemos trabajado, y la de polígono irregular. Y algunos en el cuadro de la guía pasada, en el cuadro de clasificación, hablaron de polígonos regulares y polígonos irregulares. Y decían que los polígonos regulares son aquellos en los que sus lados y ángulos tienen igual medida. Todos los lados miden igual y todos sus ángulos también tienen igual medida. Y los irregulares son los que al menos un lado tiene distinta medida. Es más, hicieron unas construcciones muy bonitas de unos hexágonos y unos octágonos a partir de la circunferencia y del ángulo central para hallar hexágonos regulares y octágonos regulares. Entonces, ¿qué me pide la guía? Clasificar unos polígonos en regulares y irregulares. ¿Qué debo mirar? Pues en este caso la característica de sus lados. Cuando el polígono tiene sus tres lados, sus laditos iguales, bueno, ahí obviamente en la guía pues las figuritas están concretas, entonces pueden mirar, si tienen en este caso, si tienen los 8 lados de igual longitud, entonces decimos que es un octágono regular. Pero yo puedo también dibujar un octágono que no sea regular, que tenga lados de diferente medida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es un octágono irregular. También tiene 8 lados, pero los lados no miden lo mismo. Entonces, eso me pide el punto 5 de la guía, clasificar en polígonos regulares o irregulares de acuerdo a las figuras que les va a dar.
Con esto concluimos nuestra guía número 4. Recuerden que tiene fecha del 1 de junio al 12 de junio, chicos. Por favor la envían por plataforma en la medida de las posibilidades. Y quedo atenta a cualquier comentario por los grupos de WhatsApp o cualquier mensaje interno por plataforma. Feliz resto de día y bendiciones para todos.